Señores participantes, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro Partido Democrático Perú Unido y público en general, tengan todos ustedes muy buenas noches. Antes de empezar, permítanme citar una frase célebre. La educación es el arma más poderosa que puedes tener para cambiar el mundo. Esto lo dijo Nelson Mandela. Bajo este derecho universal, como es la educación, quiero hacerles llegar el saludo fraterno y agradecimiento de nuestro director de la Escuela Política Perú Unido, el magíster Juan Gabe Maldonado, quien, pensando en brindar una mejor calidad de formación personal y profesional a los asistentes, ha visto por conveniente reaperturar nuestra escuela política, encargada de impartir conocimientos, solidaridad, calidad humana, sabiduría, valores, buenos hábitos, liderazgo y sobre todo formar a los futuros hombres y mujeres que en algún determinado momento tendrán la oportunidad de conducir los destinos de nuestro país. Nuestra escuela política fue creada el 15 de mayo del 2020 con la finalidad y propósito de formar hombres y mujeres con valores y principios sólidos con una excelente calidad humana. Esta prestigiosa institución cuenta con un valioso grupo humano, la cual está conformada por el magíster Juan Gabe Maldonado, que es el director de la escuela, el doctor Charly Carrasco Salazar, subdirector de la escuela, el señor Joel Alexander Gamarra Padilla, el secretario de investigación, el señor Giancarlos Alexander Novoa Castro, que es el secretario académico, y quien les habla, María Edith Paredes Verdi, como secretaria administrativa. Nuestra escuela política continuará brindando la formación mediante diplomados, cursos de especialización, capacitaciones, conferencias, talleres, seminarios, conversatorios, congresos, maestrías, doctorados y segundas especialidades relativas a la gestión pública, ciencias políticas jurídicas, sociales y empresariales, las cuales, de acuerdo al convenio suscrito con la corporación prestigiosa CCS, se expedirá la respectiva certificación a los participantes. Continuando con nuestra programación, tengo el honor de presentarles a nuestro líder y presidente del partido, el doctor Charly Carrasco Salazar, a quien recibimos como nuestro primer ponente con el tema Ideología, Doctrina y Filosofía del Partido Democrático Perú Unido. Adelante, doctor Charly. Segundo, Marita, mil disculpas, no había prendido el audio. Marita, señores representantes de la Escuela Política del Partido Democrático Perú Unido, gracias en principio por invitarme para poder disertar y hacer conocer a nuestros militantes del Partido Democrático Perú Unido, pero no solamente a nuestros militantes, sino también a la sociedad en su conjunto, lo que es particularmente la ideología, doctrina y filosofía del Partido Democrático Perú Unido. En principio quiero comentarles que nuestro partido ha sido fundado un 23 de febrero del año 2020. En realidad 2018, pero ya materializándose, pasamos por el 2019, 2020 y 2021, ahora que estamos trabajando arduamente para lograr la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones y estamos cerca. En la misma línea, quiero comentarles también que es el primer partido político en el Perú que nace con ideología, doctrina y filosofía. ¿Cuál es esa ideología? Es la democracia participativa, descentralista, con justicia social e identidad nacional, protector de los recursos naturales. Nosotros particularmente pensamos y creemos que todo escenario de desarrollo es a través de la educación.
Pero no cualquier tipo de educación. Tiene que ser una educación técnica, productiva, emprendedora, empresarial, disciplinada, formativa con valores y principios. Entonces, esta forma de ideología que planteamos concretamente, que vamos a desmenuzar desde ya cada uno de estos temas, pero nos lleva a un escenario de establecer la visión de país y la visión de Estado, la visión nacional. ¿Cuál es la visión social o cuál es la visión de Estado que tiene el Partido Democrático Perú Unido? Es que mañana más tarde el Perú sea un país competitivo, en principio ello. En segundo lugar, que este país sea líder en investigación, líder en innovación tecnológica, líder en fabricación, en tecnología, en industrialización concretamente. Entonces, esta forma de estructurar la visión de país, mañana más tarde, repito esa expresión, va a convertirnos en que tengamos pues en el Perú, como quien dice, Made in Perú, porque ahora lamentablemente no tenemos esa palabra sabia que dice Made in Perú, no tenemos fabricaciones concretas, no somos líderes en tecnología, no somos líderes en industria. Entonces esto hay que cambiar y para lograr ello tiene que ser la forma de educación que estamos planteando, repito, una educación empresarial con valores y principios. Tenemos que también en la misma línea recuperar los valores y principios que nosotros hemos perdido en la sociedad. Entonces, estos valores recuperando, estoy seguro que nosotros por encima de cualquier situación vamos a sobresalir y vamos a inclusive eliminar la corrupción de raíz, porque la base fundamental de desarrollo es justamente el tema de los valores y principios, la ética, la honradez. Pero también es importante desde ya hablar y concatenar particularmente nuestra ideología. ¿Por qué? Justamente esta ideología es el que en este momento está en boga y está trabajando y la gente... Somos un partido demócrata, somos un partido emprendedor y como somos un partido emprendedor tenemos esa estructura de corte liberal y desde ya nos lleva a que nosotros seamos un país, primero, que en nuestro país debe tener, ojo por favor, la libertad de trabajo, la libertad de empresa, la libertad de mercado, la libertad económica, el respeto, ojo por favor aquí, el respeto a la propiedad privada, la estabilidad económica y la seguridad jurídica. Y quiero un poco hablar sobre la estabilidad económica porque tiene mucho que ver con nuestra ideología, particularmente yendo a la democracia participativa, es que el Perú y el mundo, y para poder buscar el crecimiento del Producto Bruto Interno, es que el Producto Bruto Interno tiene justamente 4 patas. ¿Cuáles son esas 4 patas del Producto Bruto Interno y por qué es importante tener en consideración esto? La primera pata es justamente la importación y la exportación. Y gracias a estos dos contextos, nosotros buscamos el equilibrio de la balanza comercial. En segundo lugar, es la inversión privada, nacional o internacional. Y lamentablemente, estas dos primeras patas es lo que está fallando en el estado actual de las cosas. La tercera pata es las obras públicas, la inversión pública, y la otra, la pata final, es justamente cuando hablamos de lo que es el consumo que cada uno de nosotros realizamos. Entonces, bajo esta estructura de funcionalidad,
pasa es que cuando hablamos de la democracia participativa, creemos que la sociedad en su conjunto debe participar en el contexto económico. Ojo, no solamente debe participar en el contexto político, social o acorde, sino la participación económica a través del emprendimiento, a través del desarrollo, porque un desarrollo, ojo, aparte de medir a nivel del contexto de la recuperación, del crecimiento de valores y principios, también estamos buscando o debemos buscar el crecimiento económico, y ese crecimiento económico es justamente con la participación social, que no participen solamente en cada 4 años o cada 5 años en las elecciones, sino debe haber una participación de los 365 días del año, pero a nivel económico. ¿Y eso qué quiere decir? Y aquí voy a hacer un eslogan importante y voy a establecer un criterio importantísimo acá. ¿Cuál es? Que el Estado no es aquel ente que genera puestos de trabajo. El que genera puestos de trabajo es la empresa, en este caso la micro, pequeña, mediana y la gran empresa. Ellos son los entes que generan trabajo, y desde ya también puede generar trabajo el ente individual, desde ya. Pero a nivel empresarial, por eso la mentalidad empresarial, la mentalidad concretamente emprendedora, eso es lo que nos va a llevar al éxito, porque recordemos que el Estado, como no genera puestos de trabajo, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado lo que hace es generar las mejores condiciones para que el pueblo pueda desarrollar, para tener mejor trabajo, mejor educación, mejor salud, mejor agricultura, así sucesivamente, que nosotros como país tengamos, pues, a través de un gobierno correspondiente responsable, haya desarrollo. Ahorita, en este momento, estamos viviendo, si bien es cierto, en una pequeña, no una pequeña, sino una crisis política y económica en este contexto, porque existen, y hay que entender esto, por favor, hermanas y hermanos de Perú Unido, tenemos que entender esta estructura. ¿Cuál es? A nivel de modelos económicos, tenemos un primer modelo que nunca me gustaría que lleguemos a ese modelo desde ya, porque ese trae a retroceso, la economía popular de mercado. Recordemos que en la economía popular de mercado, que el primer bien es tuyo, pero el segundo bien se convierte en un escenario social. Hay que tener mucho cuidado en esta forma económica. La segunda es la economía social de mercado, que por cierto el Partido Democrático Perú Unido, dentro de su ideología concreta, establece este modelo económico, la economía social de mercado. Y luego de ahí viene la economía del libre mercado. Para llegar a esa economía, porque nuestra aspiración como país, y estoy seguro que en algún momento nosotros, cuando seamos gobierno, vamos a aspirar a que el Perú se convierta en un escenario, en una economía de libre mercado. Pero para poder lograr ello, es que dentro de la economía social de mercado, porque el Estado, en esta economía social de mercado, el Estado pone reglas claras. Primero, reglas claras, no intervencionismo, sino reglas claras. Como se ponen reglas claras, entonces va a haber un escenario de que cuando hagamos contrataciones o concesiones u otra forma de ejecución de repente de explotación de recursos naturales, es que seamos responsables concretamente. Como país, como sociedad, debemos ser muy responsables. Entonces, esta responsabilidad nos lleva a que debemos cuidar lo nuestro, pero entendiendo una estructura. ¿Cuál es la estructura que tenemos que entender? Es que el Perú no puede estar encasillado en 4 paredes, porque el Perú no es una isla. El Perú debe ser del mundo, el Perú debe establecerse en un criterio de globalización, y la globalización tiene que ingresar con todo a través de los tratados de libre comercio. Entonces, esto es importante comentarles, mis hermanos, porque solo de esta manera nosotros vamos a poder desarrollar. Y el desarrollo, ojo, por favor, está en nuestras manos, pero desde ya no permitiendo de ninguna manera que nosotros lleguemos a un escenario de una economía popular de mercado.
partiendo de una economía social de mercado, podemos llegar en el futuro a una economía de libre mercado, y para llegar a ello nosotros tenemos que decir, como al inicio comentaba, tenemos que tener Made in Perú. En otras palabras, tenemos que tener fábricas, tenemos que tener industria, que nuestros empresarios peruanos que son, debe estar a nivel internacional, en todo el mundo, haciendo empresa concretamente. O cuando hablamos de importación y exportación, recordemos que hablamos de la importación y exportación de bienes y servicios, que nuestros profesionales estén en el mundo, ¿correcto? Entonces, solo así, cuando tengamos Made in Perú en todos los países del mundo vía exportación, entonces podemos lanzarnos o podemos pasar a una economía propiamente dicho de libre mercado. Entonces, miren qué importante es esto, mis hermanos, para poder nosotros desde ya implementar esta política responsable de desarrollo. Entonces, nuestra ideología, repito, es la democracia participativa, descentralista, con justicia social e identidad nacional, protector de los recursos naturales. Entonces, esta ideología, cuando ya llega a la población, a la población hay que explicar, pero teóricamente también, porque recordemos que la mayor parte de lo que planteamos nosotros, la mayor estructura de planteamiento del Partido Democrático Perú Unido, es que el 75% sea práctico y lo restante, el 100%, debe ser teórico. La teoría es importante, y justamente cuando tenemos una ideología, el ideario correspondiente, es que tiene que haber un sustento doctrinario. ¿Y cuál es ese sustento doctrinario? La teoría que se desarrolla de cada uno de los contextos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en principio, nosotros dentro de la doctrina concretamente entendemos la política. Ojo, la política debe ser entendida, y el Partido Democrático Perú Unido entiende como servicio. Y el hombre de Perú Unido, el militante de Perú Unido, debe ser profundamente humanista. Ojo, por favor. Y en la misma línea, la política en su contexto general, cuando se dice es el ejercicio del poder, ojo, es el ejercicio del poder, es que el poder no tiene la autoridad. El poder tiene el pueblo, y delegadamente otorga a su autoridad para que pueda justamente desenvolverse, representar concretamente con responsabilidad, con respeto, voy a redundar esta expresión, y con valores y principios, con ética, con honradez correspondientemente. Entonces, mis hermanos, la política, no estoy hablando de, ojo, por favor, de una democracia participativa concretamente, sino nosotros estamos visionando en esta primera parte, luego vamos a hablar de la democracia participativa, la política en su conjunto, la política concretamente. Y en la misma línea también con esta expresión podemos confundir que es una democracia representativa. No. Sino vamos a llegar a la democracia participativa, pero teniendo en consideración la amplitud de nuestra doctrina, el significado concretamente de la doctrina. Y el significado de la doctrina es que, pues, aquellas teorías que van a dar sustento a nuestra ideología de manera concreta para entender en dos palabras. Entonces, en principio, hablamos de la democracia participativa, como les comentaba, que la sociedad, ojo, por favor, no solamente puede participar en una vida social, política, cultural, sino en un tema importante, en una participación económica a través del emprendimiento, a través del desarrollo empresarial, la conformación de las micro, pequeñas, medianas y la gran empresa. Creo que se subyace, y particularmente aquí se esclarece, se pone con mucha claridad esto de que la democracia participativa significa que el común ciudadano peruano debe participar no solamente en el contexto económico o en el contexto cultural, político, social, sino en el contexto económico los 365 días del año, para justamente buscar el crecimiento, porque recordemos, como he comentado ya, que el Estado no es aquel ente que genera puestos de trabajo.
sino el que genera puestos de trabajo es la micro, pequeña, mediana, larga empresa. Y también desde ya el emprendedor. El Estado lo que hace es generar las mejores condiciones para poder desarrollar. Entonces, ahí viene la segunda expresión, lo que se llama la descentralización, o nosotros hemos llamado descentralista, porque es un camino correspondiente, porque la descentralización ya es un proyecto que ya está en ejecución. Descentralista porque estamos encaminándonos a que la descentralización debe ser eficiente, debe ser real, y particularmente a nivel del partido, por ejemplo, nosotros estamos buscando la mejor descentralización, primero como una organización política que, por ejemplo, ahora se avecinan las elecciones municipales y regionales. Entonces, nuestros militantes y particularmente los comités, por ejemplo, el comité distrital va a elegir a su candidato distrito, a sus regidores correspondientemente. El comité provincial, en la misma medida, a su alcalde y sus regidores. El comité regional a su candidato regional, candidato o candidata, y consejeros, consejeras regionales. Entonces, eso se llama la descentralización, porque cuando hablamos de centralismo político, hace pues que todo lo define la presidencia y el Comité Ejecutivo Nacional. Ello no va a ser así, mis hermanos, mis hermanas, sino tiene que ser la auténtica descentralización. Y a nivel del Estado también tiene que haber una auténtica descentralización. Por ejemplo, yo siempre me he hecho esta pregunta. ¿Qué hace, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura en Lima? Yo creo que debe descentralizarse a las diferentes regiones donde verdaderamente se hace agricultura, ¿correcto? Entonces, así sucesivamente nosotros vamos a implementar políticas de descentralización bajo la reforma total de la Constitución Política del Estado. Vamos a reorganizar y reestructurar el Estado. Recuerden que reestructuración es particularmente, por ejemplo, podríamos tener 130 congresistas, podemos evaluar la bicamerabilidad o podemos de repente evaluar la disminución de la cantidad de congresistas, porque 130 parece que es demasiado. ¿Correcto? Entonces tenemos que reestructurar concretamente ello. Tenemos 18 ministerios. Para mí son demasiados ministerios, ¿correcto? También tenemos que reestructurar y vamos a crear ahí un solo ministerio de ejecución de obras concretamente, y ese ministerio es el que va a ejecutar, pero va a ser fiscalizado, al igual que las municipalidades, los gobiernos regionales, va a ser fiscalizado adecuadamente por intermedio de la Contraloría General de la República, pero de manera mensual, y vamos a darle a la Contraloría General de la República un plus de más que todo de desenvolvimiento. ¿Cuál es ese plus de desenvolvimiento? Es la capacidad sancionadora y que sus sanciones tengan efecto vinculante. Entonces, si sanciona, en este caso la Contraloría, ya el Poder Judicial simplemente tiene que ahí vincularse al tema y seguir la línea para poder sancionar a los corruptos, sancionar ejemplarmente a todos estos, a las empresas mismos que entran en corrupción y que no vuelvan a contratar nunca más con el Estado en la línea correspondiente. Tanto funcionarios públicos, también, en otras palabras, el corruptor y el corrupto. Hay que entender ese contexto. Entonces, a eso nos referimos con la descentralización. La justicia social, el tercer punto, la ideología que doctrinariamente explicamos. La justicia social implica particularmente el compromiso de parte del Estado para compensar las tremendas desigualdades sociales que existen. Ciertamente aquí no estamos hablando pues de una igualdad concretamente de desarrollo, ojo por favor que esto voy a explicar, sino de desigualdad, porque alguien se preguntaba y decía, no, ¿y somos iguales? ¿Y por qué nosotros hablamos de igualdad? ¿Saben por qué hablamos, mis hermanas, mis hermanos, de igualdad? Porque somos seres humanos. Y como seres humanos, como personas que somos, debemos ser todos iguales ante la ley. Que no está sucediendo esta circunstancia, lamentablemente. Pero cuando hablamos de igualdad en desarrollo, ojo por favor acá, todo escenario de igualdad siempre es hacia abajo. Nosotros no hablamos de un contexto de igualdad, hablamos de un contexto de equidad. Equidad significa
dar a cada quien lo que le corresponde, dar a cada quien de acuerdo a su trabajo. Si tú trabajas más, tendrás pues mayor, de repente mayores bienes, así sucesivamente. O de repente, si tú, porque recuerden que hay dos formas de trabajo. Una forma de trabajo es manual y otra forma de trabajo es de manera intelectual. Y a veces en el mundo intelectual hay mucho más ganancias, entonces hay que tener en consideración, porque nosotros no podemos cerrarnos en ese contexto. Bueno, esta señora o esta persona no trabaja o este personaje no labora. Entonces, pero de repente está laborando pues a nivel intelectual como muchos lo hacemos. Entonces hay que tener en consideración ese contexto. Entonces, esta compensación de las desigualdades es como persona, debemos ser tratados como tal y la ley debe ser desde ya, en otras palabras, las normas jurídicas, el Estado de Derecho en la que nosotros vivimos, ese Estado de Derecho debe ser aplicado por igual para todos los peruanos y desde ya también para los extranjeros correspondientemente. El otro tema que es importante a nivel doctrinario es la identidad nacional. La identidad nacional, ojo, tiene que ver con un tema importantísimo. La conciencia nacional, el sentimiento de nacionalidad. Y a esto yo creo que le voy a añadir algo importante que es la identidad nacional. Muchas veces, mis hermanos, mis hermanas, aquí hay un problema tremendo. La identidad nacional. A veces una persona va de repente de provincia a la ciudad de Lima y al cabo de unos cuantos días está cambiando su estructura, su forma, le preguntas de dónde eres y ya no dice pues que soy de tal sitio, sino dicen que soy de Lima, ya sea por vergüenza o por cualquier situación. Pero esto nomás no sucede aquí en el Perú, sino sucede con mayor énfasis en el extranjero. Cuando visitamos el extranjero, yo he estado en algunos países, entonces he visto a muchos peruanos que no quieren identificarse como tal porque pierden su identidad, pierden esa conciencia nacional. Pero para poder nosotros hablar de identidad nacional, tenemos que saber, tenemos que conocer qué tiene el Perú, qué ofrece el Perú al mundo. Entonces, si nosotros conocemos, si nosotros sabemos, es que vamos a poder nosotros sacar cara en todo momento por nuestra nación, por nuestro Estado. Entonces, por eso hablamos de la identidad nacional, no estamos hablando de un contexto de estatizaciones ni de repente nacionalizaciones, porque esa política es ortodoxa, no va de ninguna manera. Hay que puntualizar, hay que establecer con claridad esto. El Partido Democrático plantea particularmente que el Perú debe ser para el mundo. El Perú debe ofrecer al mundo lo que tiene. Y el mundo, que venga por favor al Perú. Le invitamos, tiene las puertas abiertas, porque gracias a que el Perú esté cuanto más globalizado, porque la globalización trae mayores productos, mayor economía, por consiguiente el dólar va a bajar y en la misma línea los productos, ¿no es cierto?, van a costar en menor cantidad, no como lo que está pasando ahora, ¿cierto? Tenemos el dólar tan alto, o sea, ya tenemos yo creo que 4.10, no sé hasta cuánto más llegaremos. Entonces yo creo que en esta etapa hay que llamar al gobierno de turno también responsabilidad. Porque no podemos estar jugando con el juego de ideologías concretamente. Aquí tenemos que pensar en el Perú. Si en algún momento nosotros hemos planteado la unidad, es por el Perú. No por personas ni por partidos políticos, sino por el Perú. La nación, nuestro país, necesita un urgente mensaje de estabilidad económica. Comenté. Entonces, cuando hablamos del PBI, tiene esas 4 patas que debemos nosotros cuidar fuertemente y para eso debemos unirnos como sociedad, debemos unirnos como entes políticos y qué mejor como partidos políticos en la misma línea unirnos. ¿Para qué? Para que el Perú pueda salir de esta crisis porque podría haber más crisis. Y por otro lado, el quinto punto es la protección de los recursos naturales. Esto, como su nombre indica, mis hermanos, mis hermanas,
es que nosotros tenemos que cuidar lo nuestro. Si vamos a industrializar, si vamos a hacer la exportación, entonces, si realizamos todo ello, mis hermanos, es que tiene que ser responsablemente, cuidando lo nuestro, cuidando nuestros recursos naturales. Por eso también cuando alguien nos preguntaba, oiga, ¿por qué ustedes tienen el color verde? ¿Qué significa el color verde? El color verde, en primer lugar, significa esperanza. En segundo lugar, significa la protección de los recursos naturales. Entonces, está ligado justamente a que nosotros debemos proteger nuestros recursos naturales. Nosotros, o sea, que lo verdor que tenemos en el Perú a nivel de la costa, sierra y la selva, ojo, por favor, eso es el pulmón del mundo y debemos cuidar lo nuestro en esa línea, siempre con responsabilidad, siempre con reglas claras, siempre protegiendo lo nuestro. Pero desde ya, sí o sí, vamos a nosotros buscar responsablemente la industrialización, vamos a buscar responsablemente de que nuestra materia prima vendamos al extranjero y en la medida también que permitamos nosotros la importación. La importación al Perú debe ser permitido, porque imaginemos que cerremos la importación. Entonces, ¿con qué cara nosotros vamos a poder exportar? ¿Ustedes creen que si le estamos cerrando las puertas al extranjero y cuando llevemos nuestro producto va a recibirnos con los brazos abiertos? No, mis hermanos. Eso se llama el equilibrio de la balanza comercial. Tenemos que buscar un equilibrio para el ingreso de divisas. Importante esta estructura, ¿no? Importante que el comentario de esta parte. Pero también, mis hermanos, mis hermanas, esto nomás no solamente de un partido o una organización política puede funcionar solo con ideología y doctrina. Tiene que funcionar también con filosofía. Creo que la filosofía es la parte más importante de una organización política, porque la filosofía, voy a hablar en términos mucho más coloquiales, es aquel chiquito preguntón que siempre está diciendo y nunca se contenta con nada y dice cómo, de dónde, de qué manera. Ahí entra a tallar la epistemología. La epistemología es la ciencia que estudia a las demás ciencias. Entonces, esta epistemología dice, oiga, muy bien, existe educación. Explícame por qué existe educación y para qué existe educación. Existe Jesús, existe Dios. Muy bien, demuéstrame de qué manera, cómo, ¿no es cierto? La matemática es ciencia. Bien, demuéstreme por qué es ciencia. O de repente cuando hablamos del mundo jurídico, el derecho es ciencia. ¿Por qué ciencia? ¿Por qué tiene ciencia? ¿Por qué ciencia concretamente? Entonces, ahí vamos con la filosofía y nosotros como partido político, como una organización política responsable concretamente, es que hemos planteado un contexto ideológico, miren, y que diga filosófico. Esta filosofía particularmente está dado a través de los ideales concretos del nacimiento de la democracia participativa a través de Jacques Rousseau. O sea, Rousseau habla de una estructura filosófica muy importante y que nosotros desde ya abrazamos ese contexto, por ejemplo, en la que dice, ¿no? Todos los ciudadanos libres e iguales pudieran llegar a manifestar particularmente su voluntad para lograr obtener un acuerdo común, un acuerdo social, un contrato social. Entonces nosotros efectivamente, mis hermanos, mis hermanas, hacemos acuerdos, manifestamos nuestra voluntad, pero esta manifestación de voluntad debe ser justamente para que en un momento determinado busquemos un equilibrio y nos respetemos entre nosotros a través del acuerdo común. La palabra, dice aquí, quiero establecer un tema importante, dice que la plata que más vale en este mundo es la palabra. Primer escenario, ¿no? De un contexto filosófico que nos puede llevar Rousseau a un tema de desarrollo. Pero en la misma medida también habla de que los hombres hemos perdido una parte de nuestra libertad
a cambio de protección, a cambio de que el Estado, a través de sus normas jurídicas, nos limiten. Porque si tendríamos una libertad absoluta, yo creo que sería, podemos llegar de repente a atropellos de ciertos derechos. Entonces, a nosotros nos dice, oye, no matar, no robar, ¿correcto? Entonces nos pone algún contexto moral de valores y principios, entonces tenemos que ser respetuosos. Por eso nosotros hemos renunciado a una parte de nuestra libertad a cambio de una protección y llegar a un acuerdo común, a un contrato social para poder buscar el engrandecimiento particularmente de las personas, de la sociedad, y qué mejor todavía con una democracia participativa. En conclusión, concretamente, la filosofía que planteamos y que nosotros vamos a ejecutar concretamente es buscar primero el reestudio, el rediseño, reestructuración, reorganización. Miren, qué simpático esta expresión, ¿no? De toda la sociedad, de todo el Estado particularmente. No tanto la sociedad, porque la sociedad tiene una estructura concreta, sino del Estado, para que este Estado de forma reorganizada, reestructurada, rediseñada, pueda cumplir un objetivo concreto en beneficio de la sociedad y crear las mejores condiciones para que el pueblo pueda desarrollar. Entonces, miren qué simpático, qué bonito nuestra ideología, nuestra doctrina y, terminando con este contexto, nuestra filosofía. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva justamente a través de Rousseau, a través del contrato social, del acuerdo, ¿no es cierto?, de las sociedades, de los hombres, para poder desarrollar, es que buscamos para poder desarrollar, empezamos a hacer filosofía y filosofamos de la siguiente manera, y filosofar a través del Partido Democrático Perú Unido significa reestudiar, rediseñar, reestructurar, ¿no? Y también un contexto que me estoy olvidando, reorganizar el Estado, para que el Estado sea lo más eficiente posible en crear las mejores condiciones. Mis hermanos, mis hermanas, quiero ir finalizando con esta ponencia diciendo lo siguiente, que las sociedades, particularmente para que nuestro país pueda desarrollar, es que no solamente es visionar a cambiar Estado concretamente, a cambiar sociedad, sino tiene que ser un cambio responsable. Un cambio con miras hacia el futuro, porque tenemos que preguntarnos qué tipo de país queremos de aquí a 20, 30, 40 o 50 años. Y nuestro planteamiento como Perú Unido, dentro de nuestra ideología, doctrina y filosofía, y esto desde ya llevado al campo práctico a través del plan de gobierno, nuestro plan de gobierno está diseñado para realizar las cosas a corto, mediano y largo plazo. De aquí a 50, 100 años, a través de la renovación de cuadros, tenemos que lograr grandes cambios. Y para ello tiene que haber, o tenemos que entender, más que todo, la política, ojo, como servicio y entendida como ciencia. Y practicada, ojo, con decencia, docencia, honradez, disciplina, transparencia, justicia social, equidad, valores y principios con resultados concretos o bajo resultados concretos. Entonces, mis hermanos, esto también se tiene que, todo desarrollo es a través de la educación, esa educación que planteamos, una educación técnica, productiva, emprendedora, empresarial, disciplinada, formativa, con valores y principios. Recordarles que la falta de la educación es la condena casi automática a la miseria.
La educación es la fórmula más eficiente para el incremento del bienestar y la movilización social. La educación fortalece la democracia, la descentralización, la identidad nacional, la cultura, la equidad y la justicia social. Un pueblo que no sabe leer ni escribir es un pueblo fácil de engañar y manipular. La educación es el arma más poderosa para derrotar la pobreza y la desigualdad social. Un pueblo que no invierte, ojo por favor, un pueblo que no invierte en educación está destinada a ser pobre toda la vida. El único camino para derrotar y desterrar la pobreza es la educación técnica, productiva, emprendedora, empresarial, disciplinada y formativa con valores y principios como la que plantea el Partido Democrático Perú Unido. Recordemos, mis hermanos, mis hermanas, el conocimiento es poder, pero ese conocimiento puesta en práctica es mucho más poderoso. Y termino diciendo, para el mejor desarrollo, mis hermanos, mis hermanas, es primero educación, segundo educación, tercero educación y cuarto educación. Y de la mano desde ya, con todos los contextos importantes de desarrollo, que puede ser la salud, o que no es que puede ser, sino con la salud, con la agricultura, de la mano. Ojo, por favor, estos tres contextos importantísimos de desarrollo, porque solo así saldremos de cualquier crisis existente en el Perú particularmente. En ese sentido, muchísimas gracias, señores de la Escuela Política del Partido Democrático Perú Unido, señores militantes, señores miembros del Comité Ejecutivo Nacional, señores representantes concretamente de los comités distritales, comités provinciales y comités regionales. Muchísimas gracias también a la comunidad internacional que siempre nos está escuchando, nos están participando y poco a poco Perú Unido se hace grande. La marea verde está que crece. Perú Unido está en todo el Perú, en la costa, sierra y selva. Perú Unido se hace notar. Muchísimas gracias, un gustísimo saludarlos y buenas noches. El doctor Charly Carrasco Salazar, a quien agradecemos infinitamente por su tiempo y por todo lo que nos ha brindado el día de hoy. Bueno, les invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales de Facebook como Escuela Política Perú Unido, en Twitter como @PerúEscuela, en Instagram como Escuela Política Perú Unido y en el canal de YouTube, a quienes invitamos a suscribirse, nos encuentran como Escuela Política Perú Unido-oficial. Muchas gracias.